Bienvenidos al módulo Auditoría a la luz de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En este módulo abordaremos temas relacionados con la facultad de las autoridades investigadoras para poder realizar auditorías dentro de sus procesos de investigación. Veremos las diferencias que existen entre los conceptos básicos de auditoría, entre otras, y diferenciaremos los mismos. También entraremos en la diferenciación de fiscalización contra investigación. Recorreremos la normatividad correspondiente que nos faculta para poder realizar las mismas. Esto quiere decir las auditorías, esto dentro de nuestro proceso. Iniciaremos con el concepto de auditoría, citando a Bradford Campbell, considerado el padre de la auditoría operacional en sus inicios, que cita que la auditoría es el examen crítico, sistemático e imparcial de la administración de una entidad para determinar la eficacia con que logra los objetivos preestablecidos y la eficiencia y economía con que se utiliza y obtiene los recursos, con el objeto de seguir recomendaciones que mejoran la gestión del futuro. Esto pegado a nuestros procesos, pues obviamente serían los informes individuales y obviamente sus observaciones. Podemos decir que la auditoría, aparte de revisar, mejora la gestión de los entes derivado a que ofrece datos para mitigar riesgos. Dentro de esta, la auditoría tiene clasificaciones y tipos. Las clasificaciones por su ámbito interna y externa, que brevemente los conceptualizaremos. La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficiencia de los procesos. Esto de gestión, de control y de gobierno. También tendremos por su parte la auditoría externa, que esta es una auditoría, es un análisis llevado a cabo por un control independiente, en este caso serían los órganos superiores de fiscalización o las auditorías superiores de cada ente donde nos estén viendo. Y por lo general el propósito de este tipo de auditorías es una certificación de los estados financieros de una entidad. Obviamente dependiendo si son fideicomisos o cualquier otra cosa que podamos estar revisando. Ok, esto quiere decir que la auditoría es el tercero que revisa los municipios o fideicomisos, como ya lo comenté, deuda pública, obra, etcétera, entre otros. También tenemos los tipos de auditoría. Aquí podemos observar que los tipos son privado y público. En este caso, el privado puede haber auditorías financieras, fiscales, operacionales, administrativas, gubernamentales, de calidad, integrales y entre otras. Y el público, que es en donde nos interesa, que puede ser financiera, cumplimiento y desempeño, y todo esto regulado por las normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. Obviamente donde nos brinda bases y metodología para poder revisar las cuentas. Las autoridades investigadoras pueden realizar auditorías. Derivado de los artículos 94 y 95, las autoridades podrán realizar las auditorías debiendo de varios supuestos. Y explico, terminada la fiscalización y entregado los informes individuales de la cuenta pública del ejercicio, como lo vimos en sesiones pasadas, se entregará la determinación de acciones que los procesos de auditoría realizan. Estos mismos arrojarán informes individuales donde se determinarán observaciones que pueden ser faltas constituidas de delito. Aquí podemos observar que el proceso de fiscalización da vista a la autoridad investigadora con su documentación soporte por medio de observaciones en los informes individuales. Muchos podrán decir que cómo es que las autoridades investigadoras tienen la facultad de realizar auditoría si el proceso de fiscalización ya realizó este proceso. Y podemos concluir lo siguiente. Terminada la fiscalización y ya con las observaciones que pudieran resultar constitutivas de delito, podemos observar, derivado de la experiencia, que ya en el proceso de investigación pueden salir a la luz nueva información. Esto puede ser estados de cuenta, información fiscal, entre otra documentación que podamos obtener, que en el mismo proceso de fiscalización o auditoría no se encontró o se revisó, derivado al tiempo de auditoría o al mismo alcance de la misma. Aquí es donde este concepto se podría aplicar. Esto no quiere decir que se va a volver a revisar lo que ya se revisó en la fiscalización, sino que especialmente se revisará la información financiera y fiscal o cualquier otro tipo que pudiera resultar dentro del proceso de investigación, esto con diligencias. O algún ejemplo sería estados de cuenta con depósitos de terceros y que se encuentre ese dinero, que otra vez, algún ejemplo sería algún estado de cuenta que hubo depósitos a terceros o cualquier otro tipo y ese dinero se encuentra que fue depositado por fines distintos, se encuentra la ruta de dinero derivada de la teoría del caso
y ahí se puede revisar con estas revisiones o con esta auditoría dando el concepto si hubo más depósitos o no. Esta es una auditoría de información financiera. Esta revisión podrá darnos más información para poder robustecer nuestros hechos que estamos investigando y poder cuadrar algún delito conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esto no quiere decir que al momento de que la autoridad investigadora tome en cuenta una auditoría posterior a la fiscalización, para la revisión de información que haya salido a la luz, la cuenta pública se reabrirá. Esto derivado del artículo 83 ter fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua que cita: podrá solicitar revisar de manera causativa y concreta información de ejercicios anteriores al de la cuenta pública en revisión, la cuenta pública del ejercicio que pertenece a la información solicitada. Esto encontrando sus homólogos en la ley de cada uno de los estados donde nos estén viendo. ¿Por qué auditoría a la luz de la Ley General de Responsabilidades Administrativas? Derivado de los artículos 94 y 95 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, podremos tener la facultad de realizar estas auditorías, y cito: conforme al artículo 94 de la Ley General, para el cumplimiento de sus atribuciones, las autoridades investigadoras llevarán de oficio auditorías o investigaciones debidamente fundadas y motivadas, que esto lo veremos en el artículo siguiente, respecto de las conductas de los servidores públicos y particulares que puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia. Lo anterior sin menoscabo de las investigaciones que se deriven de denuncias a que se hace referencia el capítulo anterior. ¿Y por qué digo respecto a las conductas de los servidores públicos y que estén debidamente fundadas y motivadas? El artículo 95 nos dice que las autoridades investigadoras tendrán acceso a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos. Aquí es donde podemos fundar y motivar. Si volvemos al ejemplo, los documentos o los estados de cuenta que podamos tener a la luz después del proceso de fiscalización y por medio de diligencias hayamos encontrado, esto nos podrá tener información necesaria y va a estar fundado y motivado por el hecho que vamos a poder hacer una auditoría o revisar esa información financiera que hayamos encontrado. Sigo citando el artículo 95 con una inclusión de aquella que las disposiciones legales en materia consideren como un carácter de reservado confidencial, siempre que esté relacionada a la comisión de infracciones a que se refiere esta ley, con la obligación de mantener la misma reserva o secrecía conforme a lo que determine las leyes. Podemos mencionar que la facultad de la autoridad investigadora está en el artículo 94 para poder hacer estas auditorías. Y el artículo 95, como ya lo comenté, nos da la facultad para obtener toda la información necesaria para poder esclarecer la falta. Y esta que puede ser constitutiva de delito. Aquí es donde nos damos el ejemplo durante la investigación practicando diligencias de investigación. Podemos obtener información nueva que en el proceso, como ya lo habíamos comentado, que salga a la luz, y esta información podría ser materia para poder hacer una revisión de auditoría o revisión. Dichas auditorías difieren en cuanto a objeto y alcance de las realizadas con los procesos de fiscalización, ya que es importante mencionar que difieren por el hecho de que ya no se va a volver a reabrir la cuenta pública, sino que se va a revisar o auditar nueva información, ya sea financiera, fiscal, etcétera, que hayamos encontrado derivadas de las diligencias en el proceso de investigación. Dependiendo de estos conceptos de fiscalización e investigación, podremos concluir que no es lo mismo. Pueden y van de la mano porque la fiscalización nos da la información para poder investigar. Esto con las observaciones que resulten en los informes individuales, que ya lo comentamos en una lámina anterior. Derivado de esto, podemos decir que estas dos vertientes no son lo mismo, sino que son autónomas. Estas van de la mano porque necesitan de una de otra, pero no son iguales. Tales auditorías tampoco pueden considerarse una prueba pericial, que más adelante daremos la distinción de las mismas para su conceptualización. Ahora veremos la diferencia entre investigación y auditoría. Ya estando en el proceso de investigación, tenemos que hacer la distinción entre estas dos, porque como comentábamos, no son iguales, son diferentes y son autónomas, pero van de la mano. Conceptualizamos investigación. La investigación es un proceso intelectual y experimental que comprende un conjunto de métodos aplicados de modo sistemático, con la finalidad de indagar, y repito, indagar sobre un asunto o un tema.
así como de ampliar o desarrollar su conocimiento, sea de interés científico, humanístico, social o tecnológico. En nuestro caso, investigar para poder cuadrar en una de las conductas o faltas administrativas, ya sea graves, que son las que nos corresponden a nosotros como autoridad superior, y poder encuadrarlas. Esta investigación, pues obviamente, nos darán documentales para poder esclarecer la falta. Y auditoría, conceptualizando en el artículo 5, fracción segunda de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua, encontrando sus homólogos en cada uno de los estados en que nos ven, cita que la auditoría es el proceso sistemático en el que de manera objetiva se obtiene y se evalúa evidencia para determinar si las acciones llevadas a cabo por los entes sujetos a revisión o fiscalización superior se realizaron de conformidad con la normativa establecida o con base en principios que aseguran una gestión pública adecuada. La diferencia entre los dos conceptos es muy marcada. La investigación se construye indagar sobre una falta hablando en materia que nos concierne. Una investigación, obviamente, es el proceso de las actividades para alcanzar ciertos objetivos. En este caso, encuadrar una falta, para lograr identificar las conductas que se pretendan encuadrar, como ya lo comenté, conforme a la legislación correspondientes, en el caso de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y la auditoría es encontrar las diferencias, malos procesos o mitigar los riesgos que se pueden tener en materia contable. Esto nos puede ayudar a identificar irregularidades y en materia de fiscalización ponen la luz estas mismas dándonos observaciones a investigar. Comprendiendo los dos conceptos, podemos decir que esas están ligadas, ya que van de la mano, pero seguimos repitiendo, no son lo mismo. Podemos concluir que la investigación dota de pruebas que esclarecen las irregularidades. La auditoría revisa conforme a metodología que todo esté en una línea correcta. Ahora veremos auditoría versus pericial. La auditoría, como ya lo comentamos y vuelvo a citar, que en el artículo 5, fracción 2 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua, que auditoría es el proceso sistemático en el que de manera objetiva se obtiene y se evalúa evidencia para determinar si las acciones llevadas a cabo por los entes sujetos a revisión o fiscalización superior se realizaron de conformidad con la normatividad establecida, con una base propia que asegure la gestión pública adecuada. En cuanto a la pericial, la pericial tendrá lugar cuando, para determinar la verdad de los hechos, sea necesario contar con los conocimientos especiales de una ciencia, arte, técnica, oficio, industria o profesión. Esto en el artículo 167 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y esta tienen que tener objeto y alcance, desahogo, resultado o producto. Para poder diferenciar estas dos, tendremos que la pericial tendrá lugar cuando se determine la verdad de los hechos, sea necesaria contar con los conocimientos de algún especialista. Para ofrecer la pericial, la autoridad investigadora tendrá que hacerlo en el IPRA, así como el tercero o el presunto responsable tendrá que hacerlo en la audiencia inicial. Los requisitos tendrá que indicar expresamente que necesita la pericial y que el perito cuente con título en la ciencia, arte, técnica, oficio o profesión, si así lo requiere la ley. Para el procedimiento, la admisión de la prueba señala día y hora para protesta de cargo del perito y se da 3 días para darle vista a las partes para la ampliación de puntos. Si el perito no acude, se declara desierta la prueba y si el mismo perito acepta y protesta del cargo, la autoridad resolutora fija plazo para la presentación de los dictámenes. Esto puede ser presentación o no presentación. Si hay presentación, se cita audiencia y las partes de la autoridad podrán realizar las aclaraciones y explicaciones conducentes. Si no existe presentación, se declara desierta la prueba. Y ya por último, para poder robustecer un poco, para que las autoridades investigadoras puedan iniciar con su proceso, puede ser conforme al artículo 91 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de 3 maneras: de oficio, de denuncia y de auditoría.